sigamos con esto entonces. Con esto yo les quiero señalar de que el acto de valoración de la prueba, como ya les había dicho anteriormente, es un acto racional, es un acto que está sometido a las leyes del pensamiento, a las leyes de la racionalidad y no a un acto volitivo, a un acto 100% voluntarista. Es decir, yo no puedo hacer lo que quiera con la prueba. Yo no puedo decir que una prueba que realmente es feble, es contradicha, yo no puedo tomarla para valorar porque me parece, sino que yo estoy sometido en cuanto a sana crítica y en cuanto a reglas de la lógica, a estructurarla y a razonarla. Con esto quiero decir que la valoración de la prueba según la sana crítica y específicamente según las normas de la sana lógica son lo totalmente opuesto a un acto de irracionalidad, caprichoso e incluso arbitrario, como por ejemplo los niños, cuando quieren cuando quieren algo, fundamentan algo y dicen porque sí. Eso vulnera y contradice las formas de, las formas de razonar según las reglas de la lógica. Y este raciocinio este forma de estructurar la valoración de la prueba e incluso la decisión se hacen en la sentencia. Y en la sentencia entonces es donde se pueden vulnerar este primer aspecto o este primer parámetro de la sana crítica, que son las reglas de la sana lógica o de la lógica. A ver, ustedes saben, o quizás en, no sé, en filosofía del derecho, en introducción al derecho, ustedes han oído hablar que la forma en cómo se estructura una decisión, una sentencia definitiva principalmente, es a través de lo que se denomina en filosofía un silogismo. No sé si lo han escuchado hablar, incluso en el colegio también deben haber escuchado hablar, donde tenemos una premisa o una idea mayor, una idea menor que le sigue y un resultado que sería una conclusión. Eso es un silogismo. Las sentencias judiciales están hechas a base de silogismos. Y si la sentencia, en cuanto a valorar la prueba, según un silogismo, según otra forma de razonar, porque hay más formas de razonar aparte del silogismo, vulneran esta estructura, vulnerarían las leyes de la lógica y por lo tanto podrían ser revocadas o incluso anuladas por un tribunal superior. A ver, un silogismo muy sencillo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Me imagino que en el colegio se lo habrán enseñado. Todos los hombres son mortales. ¿Está claro que todos los hombres son mortales? Eso yo tengo que acreditarlo. Si lo acredito, y salta a la vista. Todos los chilenos son hombres, en el sentido de humanos. ¿Cuál sería la conclusión? De que todos los chilenos son mortales. Eso es un silogismo. Con esto les quiero indicar que hay ciertas reglas que no pueden ser vulneradas cuando se valora la prueba. Y empecemos con algunas de las reglas de la lógica, que son mínimas. Vamos a hablar de 3 principios o reglas que no pueden ser vulneradas por alguien que valora la prueba según la sana crítica. El primer principio es el principio de no contradicción. Esto es muy sencillo. ¿Qué significa el principio de no contradicción? Significa, lo podemos esbozar en la siguiente frase, que la misma cosa puede ser, que la misma cosa puede ser y no ser a la vez. ¿Qué significa esto? Es decir, que se vulnera el principio de la contradicción porque una misma cosa no puede ser y no ser a la vez. A ver,
Yo no puedo estar vivo y a la vez estar muerto. Una cosa es o no es. Y obviamente esto bajo el mismo respecto. O sea, un ser humano, un ser vivo, un animal, puede estar vivo, puede estar muerto, pero no puede estar vivo y muerto a la vez. En ese sentido, nos estamos contradiciendo. No, no podemos vulnerar este principio de no contradicción cuando valoramos una prueba. Y, a ver, ¿qué significa esto desde el punto de vista jurídico? Esto significa que no es correcto afirmar y negar simultáneamente la existencia de un hecho y la calidad de una cosa o la vigencia de una norma jurídica. ¿Cómo podríamos nosotros jurídicamente explicar cuándo se vulnera este principio de no contradicción? Por ejemplo, piensen esto. A ver, se quebranta este principio de no contradicción, por ejemplo, en una sentencia, cuando queda demostrado que el daño fue producto del caso fortuito. ¿O queda demostrado que el daño fue producto del caso fortuito o fuerza mayor? Y sin embargo, al demandante se le obliga a indemnizar. ¿Hay una contradicción o no? Existe una contradicción. Con esto estoy explicando, quizás no la valoración, pero sí cómo las sentencias no pueden tener decisiones contradictorias con partes de la misma sentencia, porque ustedes quizás no van a encontrar contradicción en cada una de las partes. Por ejemplo, ustedes puede ser que no encuentren contradicción en la parte considerativa de un fallo, pero si la unen a la parte resolutiva del fallo, sí van a encontrar contradicción, y en ese sentido vulnera las reglas de la lógica, en el sentido que ya les dije, que queda acreditado un caso fortuito o fuerza mayor y no obstante se condena al demandante a una indemnización. En ese caso el juez está vulnerando los principios de la sana lógica en el sentido de vulnerar el principio de no contradicción. Aquí queda más o menos claro esto, el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser dos veces, no puede ser una cosa diferente bajo los mismos respectos. Eso quiero decir. Segundo principio, que también es derivado del principio de no contradicción, que es el principio del tercero excluido. El enunciado del tercero excluido es que algo es o no es, pero nunca ambos. O algo existe o no, es verdadero o falso. Se afecta este principio desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la valoración de la prueba, tercero excluido, si se valora un medio probatorio que momentos antes fue descartado por estimárselo impertinente. Acá se produce entonces la misma forma que anteriormente. La contradicción se produce en la parte considerativa. Dentro de la parte considerativa, en un considerando aparece que se descarta este medio de prueba porque es impertinente y no obstante en la misma considerativa se le valora. No se le puede descartar, o sea, no se le puede valorar porque está descartado por impertinente. En este caso se afecta este principio del tercero excluido. Ya. Tercer principio de la sana lógica. El principio de, a ver, el principio de razón suficiente. ¿Qué es esto del principio de razón suficiente? El principio de razón suficiente o de verificabilidad implica que nada surge de la nada. Es decir, en el sentido o desde el punto de vista de la valoración, toda la valoración debe provenir de un medio de prueba. Y en este sentido, nada hay sin razón suficiente o sin un origen, como ya lo señalé. Y se afecta este principio cuando en la motivación de la sentencia, es decir, en la parte considerativa de la sentencia, es decir, la parte donde se valora la prueba y se dan los argumentos jurídicos,
no aparecen razones suficientes extraídas del derecho o de la actividad valorativa o probatoria que justifiquen la decisión tomada. Es decir, estamos hablando de un fallo en que en definitiva no se basa en ningún medio de prueba valorado. Eso ya es lo más extremo. Es decir, resuelven algo, pero sin un fundamento desde el punto de vista de los medios de prueba. Esto nosotros lo podríamos decir en la misma situación que se puede dar en un circo o en un teatro, en donde un mago muestra un sombrero y del sombrero después saca un conejo. Es lo mismo que hace el juez si es que vulnera este principio de razón suficiente. Es decir, cuando uno lee una sentencia, uno solamente leyendo la parte considerativa debiera surgir, y sin leer la parte resolutiva, uno debiera saber lo que va a fallar el juez. Porque el fundamento está en la parte considerativa. Con esto quiero decirles que la actividad que realiza el juez cuando valora la prueba y también cuando sopesa los argumentos jurídicos es una actividad que debe llevar al convencimiento de las partes o de los terceros. Y este convencimiento tiene que estar dado por un mecanismo lógico que pueda ser reproducido por un tercero. Y cuando no existe un mecanismo lógico que pueda ser, no existe el mecanismo lógico, la sentencia, o no existe un mecanismo lógico en la valoración de la prueba, se vulneran las normas de razonamiento lógico, las normas de la sana lógica. También en este sentido, la decisión debe ser dada a través de un mecanismo que pueda convencer a la sociedad, porque eso da un fundamento a su decisión, y el fundamento va a dar también la posibilidad de que las partes puedan recrear lo que el juez ha hecho, y también les da convicción en cuanto a la justicia también de la decisión. Porque hay que tener presente que una decisión que es arbitraria, porque no valora de manera racional los medios de prueba, es una sentencia que va a ser injusta, o por lo menos, o casi siempre, arbitraria y caprichosa. Entonces, en este principio de verificabilidad o de razón suficiente, las razones expuestas, cuando las razones expuestas tienen que necesariamente implicar que se ha producido el hecho en cuanto al momento de adoptar la decisión. Okay. Y esto se produce al momento entonces de la sentencia, al momento en que el juez redacta su sentencia. Ese es el momento en que valora la prueba y se produce esta valoración de la prueba según las leyes de la lógica. Esto, entonces, con esto nosotros estamos viendo que este es el primer parámetro que tienen los jueces cuando valoran la prueba según las normas de la sana crítica. Es decir, deben realizar una actividad de raciocinio respecto de la prueba. Generalmente este raciocinio es más bien formal, es decir, tiene que estar estructurado conforme lo he señalado, generalmente conforme un silogismo. Este raciocinio es propio incluso de un medio de prueba que vamos a ver, que son las presunciones, que ya vamos a revisar cómo operan las presunciones. Pero en cuanto a la valoración de la prueba y en cuanto a la posibilidad de probar un hecho, se debe regir por estas normas de pensamiento y por por lo menos estos tres principios que ya les he indicado. Ahora bien, hay otros parámetros respecto de la sana crítica. El segundo parámetro son las máximas de la experiencia. Máximas de la experiencia. Y aquí, ¿qué podemos decir respecto a las máximas de la experiencia?
Bueno, el documento que les voy a enviar, que es parte de un libro que se llama Nuevas Orientaciones de la Prueba, las define a las máximas experiencias, según el jurista Stein, como el conjunto de juicios fundados en la observación de lo que ocurre comúnmente y que pueden formularse en abstracto por toda persona de un nivel mental medio. Bueno, también es una definición bastante elegante, pero que quizás a ustedes no les va a decir mucho. Pero veamos esto de las máximas de la experiencia. A ver, en sencillo, ¿qué podemos decir de las máximas de la experiencia? Miren, las máximas de la experiencia tienen que ver con todas aquellas reglas o conocimientos que las personas normalmente se hacen a lo largo de su vida. ¿Y a propósito de qué? De la observación de lo que normalmente ocurre en la realidad. Y respecto a lo que normalmente ocurre en la realidad, una persona normal se realiza mentalmente una serie de reglas o sistematiza una serie de reglas. A ver, pongamos un ejemplo. A ver. Por ejemplo, máxima experiencia. A ver, ¿qué pasaría si le doy valor probatorio a los dichos de testigos que narraron constarle, con lujo de detalles, la mecánica de una colisión de automóviles ocurrida a 400 metros del lugar donde estos se hallaban? ¿Qué les parece? ¿Qué nos dice la máxima experiencia? O si yo le creyera a un testigo que dice que vio un choque en el cual un vehículo iba a 100 kilómetros por hora, impactó una bicicleta y al ciclista no le pasó nada o tuvo lesiones leves. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué nos dice la realidad? ¿Qué nos dice lo que nosotros vemos todos los días y respecto a los cuales nos formamos nuestras reglas o nuestro conocimiento? Un Que eso conocimiento, no sería factible, pero no sería factible. ¿Por qué? porque lo que generalmente ocurre en la realidad, si un vehículo va a 100 kilómetros por hora y atropella a un ciclista, lo más probable es que ese ciclista o muera o tenga lesiones graves, Pero no lesiones esto, leves. pero eso, ¿de dónde lo saca usted? ¿Aparece en un manual? ¿Aparece en un peritaje que vio? No, simplemente estoy, como lo dije anteriormente, de acuerdo a lo que ocurre en la realidad generalmente. ¿No es cierto? Es lo que nosotros nos podemos proyectar o mentalmente hacer una idea de lo que debió haber ocurrido. Lo mismo respecto a los testigos que dicen con todo detalle, dicen cómo ocurrió el accidente. Cuando uno le pregunta a qué distancia estaban, no, estábamos a 400 metros. 400 metros son como 4 cuadras. Difícil, difícil, muy difícil. Fíjense que las máximas experiencias están recogidas en nuestra legislación. Y fíjense que yo podría derogar ciertos códigos y no obstante eso, las máximas experiencias nos podrían ayudar a acreditar un hecho y a decidir un juicio. A ver, hagamos, hagamos una sencilla operación respecto a las máximas experiencias, que es bien sencillo de explicarlo y es bien sencillo de entender. Quizás lo de la lógica es más difícil porque tiene que ver con la estructura del razonamiento. Y hay libros sobre esto, muchos libros, y es bastante complejo. Pero cuando uno lo ve en la práctica, cuando uno ve una sentencia, como les voy a mandar, y la apelación, ustedes se van a dar cuenta, el juez aquí vulneró el principio de no contradicción. Porque el juez se contradijo. También no hay razón suficiente, si se contradijo, no tiene razón suficiente para decir lo que decidió, etcétera. Ahí van a ver ustedes. Pero miren, a ver, deroguemos el Código Civil, ¿ya? ¿Lo derogamos o no? No lo escucho. ¿No lo quieren derogar?
Imagínense, un ramo menos que estudiar, civil. Pero no importa, lo voy a derogar. Entonces les voy a hacer la siguiente pregunta. Fíjense que hay un matrimonio que lleva 5 años casado y al 5.º año la mujer queda embarazada. Y el marido dice, ¿sabes? Yo no voy a reconocer ese hijo porque ese hijo no es mío, porque hace tiempo que las cosas están mal, y por último yo hace tiempo que no pasa nada. Imagínense. Y nos vamos a juicio, porque está derogado el Código Civil. Nos vamos a juicio. Porque está derogada la presunción de paternidad. ¿Ven que derogué el Código Civil? Y ninguno de los dos hace nada. Ni la mujer ni el marido hace nada. Solamente la mujer demanda al marido, el marido contesta que no es su hijo y ninguno rinde prueba. ¿Qué tiene que fallar el juez? Si yo por ejemplo, no derogo la ley de tribunales de familia, derogué solamente el Código Civil. ¿Qué debiera fallar el juez? A ver. Que se traslade a sede de familia para poder hacer un ¿Sí? reconocimiento de paternidad. ¿Sí? ¿Qué debiera fallar el juez de familia? Nadie, no, pues si no se rindió prueba por ninguna parte. No hay prueba. ¿Qué debiera hacer el juez? ¿Cuál va a ser el resultado de la sentencia? Esta es la esencia de las máximas experiencias. El rechazo porque no tiene nada que valorar. No, pues no tiene nada que valorar. No hay prueba, por lo tanto la va a No. rechazar de plano. A ver. Podríamos decir que no hay prueba, pero hay en cierta medida sí hay prueba porque hay unas confesiones. Porque la demanda debe decir, yo vivía con el hombre, estaba casada, el hombre va a decir, yo también estaba casado, vivía con ella. Hay prueba, po. Hay confesiones, hay declaraciones en las demandas, en la demanda y en la contestación. Prueba hay. ¿Qué debiera fallar el juez? Máximas de experiencia. Se lo pongo de otra perspectiva. ¿Y si no están casados, pero hace 5 años que viven juntos? ¿Qué debiera fallar el juez según las máximas de experiencia? ¿No se le ocurre? ¿Qué ocurre en la realidad? Cuando hay una mujer embarazada y está casada, la sociedad, todas las personas, ¿a quién se indican como padre? Al cónyuge. Al cónyuge o al conviviente de la mujer. Al conviviente, al pololo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque lo que normalmente ocurre es que los hijos tengan como padre al marido, al conviviente, al novio, pero no es normal pensar, porque no es normal pensar, o lo que uno se ha representado conforme a las máximas experiencias, lo que viene viendo en su vida, lo normal no es pensar que el padre es el que instaló el cable, el que limpia la piscina, el vecino. Eso es anormal. Lo que se presume es lo normal. ¿Entienden? Esas son las máximas experiencias. Otro ejemplo. A ver, ahora voy a derogar la ley de tránsito. Y resulta que está derogada la ley de tránsito y resulta que una persona choca por atrás a otra y la que es chocada por atrás demanda al que lo chocó, o sea, la que está adelante demanda al de atrás y tampoco rinden pruebas. O sea, la única prueba que hay son las confesiones que hay en el parte, etcétera, pero no rinden más pruebas. Rinden pruebas quizás que de los daños, pero nada más. Y está derogada la ley de tránsito. ¿A quién se debiera condenar? O mejor dicho, ¿se debiera condenar o se debiera absolver al demandado? ¿Se debiera condenar? ¿Por qué si está derogada la ley de tránsito? Porque lo lógico es que los automóviles avancen, no que ande marcha atrás. Ya, pero
Sí, está bien, pero ahí aplicó mal digamos, el lenguaje. No es lo lógico. Lo lógico es otra cosa. No es lo lógico. Lo lógico es del campo de las ideas. Aquí estamos con las máximas experiencias. Entonces usted debiera reformular y decir lo normal, lo que normalmente ocurre es Entiendo. que los vehículos avancen. Lo anormal es que retrocedan. Nosotros estamos estructurados con ojos que están hacia adelante, con un campo visual que no sé, pues tendrá 60 grados, una cosa así, o 90 grados, pero no 180 grados. Por lo tanto, el único que debe tener cuidado es el vehículo que está atrás respecto del que está adelante, guardando una distancia razonable y prudente para que pase lo que le pase al de adelante, el de atrás alcanza a frenar. ¿Ven? Y yo no necesito la ley de tránsito para eso. Solamente necesito máximas de experiencia. ¿Ven? Esas son las máximas de experiencia. Bastante sencillas. Y tengan cuidado en esto, porque hay falsas máximas de experiencia. A veces se hacen remisiones a clichés o a lugares comunes, como por ejemplo, los niños nunca mienten. Entonces yo le voy a creer lo que dice el niño. Eso no es máxima de experiencia. De hecho, eso es una falacia. Porque no sé si los niños tengan la capacidad de mentir. No estoy convencido, no estoy seguro que los niños tengan la capacidad de mentir. De lo que sí estoy seguro es que los niños no tienen el suficiente discernimiento para distinguir lo que es verdadero de lo que es fantasía y de la importancia que tiene decir la verdad en un juicio. Entonces tengan cuidado también con estas falsas máximas de experiencia. Tengan cuidado. Bueno, y avancemos a un tercer parámetro. El tercer parámetro estaría dado por los conocimientos científicamente afianzados. ¿A qué me refiero con los conocimientos científicamente afianzados? Me refiero a ciertos conocimientos científicos que aquí tengan cuidado, porque quizás para la ciencia, es de donde emanan estos conocimientos, no es conocimiento o no es certeza de conocimiento o no es certeza de acreditación de un hecho desde el punto de vista científico. Pero la probabilidad, digamos, de incertidumbre, de incerteza o de falsedad en cuanto a la acreditación del derecho, quizás es tan exigua, es tan pequeña, que al derecho le basta. Porque el derecho, al ser una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y para esto yo siempre pongo dos ejemplos en cuanto a los conocimientos científicamente afianzados. El primer ejemplo que pongo es el del estado de ebriedad. Ustedes saben que el delito de conducir en estado de ebriedad está compuesto por a lo menos dos hechos, que sería el primer hecho, que una persona esté conduciendo. Eso es lo primero. Hay que acreditar que una persona esté conduciendo. Y el segundo hecho, que esté en un estado de ebriedad. Eso también hay que acreditarlo. Y para acreditar el estado de ebriedad, nuestra legislación de tránsito ha sido bastante precisa en cierto sentido, porque dice que una persona está ebria cuando la dosificación de alcohol en la sangre alcanza un 0,8%. Interesante, ¿eh? Un 0,8%. Pero si nosotros nos introducimos al conocimiento científico, ¿qué es lo que es el estado de ebriedad? Tengan la seguridad que si yo le pregunto a un médico, a un psiquiatra, o sea, a un médico general, a un psiquiatra, a un biólogo y a un químico, seguramente no me van a dar respuestas concluyentes. El médico me va a decir, miren, el estado de ebriedad implica una serie de alteraciones en el organismo
que tienen que ver con la pérdida de reflejos y la pérdida de percepción. Una persona ve como que estuviera en un tubo y una persona, sus reflejos se ralentizan. Miren, ya, ok. Un psiquiatra me va a decir, no, el estado de ebriedad implica un estado en que una persona pierde esa normal aversión al riesgo que tenemos todos. O sea, me imagino que a ninguno de ustedes en su sano juicio le gustaría tirarse el Costanera Center con paracaídas. Me imagino que no lo harían normalmente. O que se ataran un cable elástico y tirarse el Costanera o tirarse del viaducto El Mayeco. Me imagino que no se le ocurriría eso. O incluso más, tampoco creo que se le ocurriría jugar a la ruleta rusa. Tampoco. Bueno, el estado de ebriedad, me va a decir el psiquiatra, que hace que las barreras se vayan corriendo y que a lo mejor si es que no quiere saltar del Costanera Center, a lo mejor se quiere subir a la montaña rusa. Situaciones, o se quiere subir a uno de los juegos bien peligrosos de Fantasilandia, situación que no lo haría en un estado de sobriedad. Miren. Y un biólogo quizás me va a decir, y un químico, el biólogo y el químico me va a decir, ¿sabe? Estas cosas que describen estos dos profesionales de la salud se producen más o menos, con un 0,8 y un 1,2% en la sangre. Más o menos esa dosificación tiene que haber. Y después, si le vuelvo a preguntar al médico, el médico me va a decir, pero sabe, hay un antecedente que yo no le dije, que el 0,8 en la sangre a lo mejor no implica ebriedad si estamos hablando de un hombre que mide 1,90 m y pesa 150 kilos y tiene 50 años. Ya. Pero a lo mejor, pero le aseguro que un 0,8% de alcohol en la sangre va a ser suficiente para que una persona, una mujer, que mida 1,45 m y pese 40 kilos, esté ebria. Entonces también hay una variable de edad, de sexo y de estatura y de contextura. Sí, me va a decir. Entonces, si la ciencia no se logra poner de acuerdo en el umbral del gramaje de alcohol en la sangre para estar ebrios, ¿cómo la ley sí lo hizo? Porque preguntándole a todos estos profesionales nos dio más o menos un promedio de 0,8, que no es conocimiento para ninguno de esos profesionales, pero para el derecho sí, porque las posibilidades de que estemos en una situación contraria son reducidas. Por lo tanto, aquí ponemos el umbral. Y hay que recordar que hasta hace algunos años el umbral estaba en 1 gramo por mil en la sangre, en 1 gramo por litro en la sangre, y ahora es 0,8. Entonces, hemos visto que el derecho ha hecho suyos ciertos conocimientos que están científicamente afianzados, pero que para la ciencia quizás no son conocimientos, pero al derecho le basta. Pongamos otro ejemplo, el caso del examen de ADN. Si ustedes me dicen que en un juicio de familia, en que un hombre negaba la paternidad y los dos exámenes le salieron 98,9999977%, ustedes me van a decir, era el padre. Yo quizás también diga el padre, pero si yo esto se lo pregunto a un matemático, me va a decir, ¿sabe? Yo no puedo asegurar que sea el padre, porque para mí la certeza está en un 100%. Entonces, para el matemático, porque esto del ADN es tanto medicina, biología, como estadística, matemática. Entonces, para el científico, por una parte de la ciencia, que es una ciencia exacta, la matemática, no es un conocimiento, no es conocimiento, no es el padre. Pero para el derecho le basta, porque la posibilidad de error es mínima, es despreciable. Por lo tanto, tampoco puede la valoración de la prueba es estar en contra de estos conocimientos científicamente afianzados. Esto yo creo que es más sencillo. Y el último parámetro que se toma para valorar la prueba es
cuanto a sana crítica, es valorar todos y cada uno de los medios de prueba rendidos. ¿Qué significa esto? Esto significa que toda la prueba que se rindió yo tengo que valorarla, ya sea para dar por acreditado el hecho, ya sea para descartarlas. ¿Por qué? Por razones de debido proceso. Porque para convencerme y también para estar, para que no se me vulnere mi derecho a la defensa, tiene que haber una respuesta respecto de la labor probatoria de aportación que hizo la parte que perdió en este caso, porque sus medios de prueba no fueron valorados, fueron descartados y dando la razón del descarte. Esto también estaría dentro del principio de la lógica, de las leyes de la lógica. Hay que, si no se valora ese medio de prueba, hay que señalar por qué no se valoró, y si se valoró en cierto aspecto, también hay que indicarlo. Ok, esto sería la sana crítica. Es bastante importante esto de la sana crítica, y me quedan 2 minutos, y en estos 2 minutos voy a tratar de esbozar 2 medios de valoración que son en conciencia y que es la contraprueba. A ver, quizás no alcance, pero vamos a hacer el esfuerzo por lo menos en conciencia. Y si quieren me conecto una tercera vez. A ver, ¿me conecto una tercera vez? ¿Pueden? ¿Pueden o no? ¿Fue muy tarde? Por mí no tengo inconvenientes, profesor. Ya, entonces, ¿saben lo que vamos a hacer? Mejor vamos a cerrar aquí y me voy a conectar de inmediato. Ya apenas grabe esto, me conecto, ¿ok? Y hacemos el tercer bloque. Entonces vamos a terminar acá y vamos a hacer el tercer bloque. ¿Profe, se va a conectar de inmediato? Sí, de inmediato. Ok, gracias. Ya.